¿Qué hacemos ahora después de comer para que la clase sea interesante? Otro cuentito. Sí, hermanos, podemos contar en un momento más, ¿no es cierto?, la historia de algún versículo que nos interese, pero una forma de despertarnos es leer el texto. Yo invito a que vayamos abriendo nuestra cartilla, nuestro libro, lo que tenemos, el libro de texto, en la página 39, una lección de lectura. A ver, hermanos, si nos va saliendo la interpretación. Junto con la cartilla, avanzamos un poquito con la tediosa gramática, luego el vocabulario, página 39, luego el vocabulario del Evangelio de Juan, capítulo 1, que tenemos en la pantalla arriba. Así que con estas cositas vamos a trabajar. Retomamos, hermanos, de esta cartilla, número 3 tengo yo, tal vez, sí, lo tienen ustedes también como número 3, paradigmas de pronombres relativos, de esta cartilla. ¿Recuerdan? Habíamos leído jos, je, jo, retomamos ju, jes, ju, jo, je, jo, jon, gen, jo. ¿Tenemos? A ver, página 3 de esta cartilla. Porque, hermanos, al conocer esto, cuando leamos la lección 10 de lectura del libro, va a ser más familiar. Solamente la lectura, por lo menos, saber que existe. Leemos juntos. Jos, je, jo. Ju, jes, ju. Jo, je, jo. Jon, gen, jo. Joi, jai, ja. Jon, jon, jon. Jois, jais, jois. Jus, jas, ja. Pronombres personales. Siguiente porción de estudio. De primera persona tenemos ego, emu, emoi, eme, geméis, gemón, gemín, gemás. ¿Lo tenemos? Leemos todos. Ego, emu, emoi, eme, geméis, gemón, gemín, gemás. ¿Qué significa? Ego es yo, es nominativo, la N. El genitivo, emu. ¿Alguien lo puede traducir? No. Estamos en primera persona. Genitivo. Yo es el nominativo. Y al decir genitivo, ¿cómo? De. ¿Qué más? De mí. De mí. De mí. ¿Ok? Emoi. Dativo. ¿Cómo sería? Para mí. Muy bien. Eme. Acusativo. A mí. Excelente. Geméis. Nominativo. Plural. El plural de yo. Para nos. No. No, tampoco es nominativo. Nosotros. Nosotros. Ahora sí. Genitivo plural. Gemón. De nosotros. Dativo plural. Gemín. Para nosotros. Y el acusativo plural. Gemás. A nos. Excelente. Muy bien. Vimos así la primera persona declinada. Vamos a la segunda. Leemos todos. Si, su, soy, se. Giméis, gimón, gemín, gimás. No escuchamos, estamos medio... Vamos a despertarnos. ¿Saben? Esta es una forma científica de metabolizar el frijol que nos dieron. Si, su, soy, se. A ver otra vez. Si, su, soy, se. Plural. Giméis, gimón, gemín, gimás. Ok, traducimos. Si, ¿qué significa? Segunda persona del singular. Tú. Su. De ti. Se escribe sou, se pronuncia su. Soy. Para ti. Y se, a ti. Muy bien. Giméis, plural. Ustedes o vosotros. Ustedes o vosotros. Muy bien. Gimón, de ustedes, de vosotros. Gemín, para ustedes, para vosotros. Y gimás, a ustedes, a vosotros. Muy bien, excelente. Y tercera persona, tenemos el masculino como el femenino, y aún el neutro también. Masculino. Autos, autú, autó, autón, autoi, autón, autois, autus. A ver, pronunciamos todos así, hacemos ruido acá. Todos. Autos, autú, autó, autón, autoi, autón, autois, autus. ¿Qué significa cada uno? Autos.
Tercera persona del singular. Él, muy bien. Autú, de él, muy bien. Autó, para él. Recordemos que el dativo abarca muchas preposiciones. En él, con él, para él, por él, etc. Y autón, a él, el acusativo. Muy bien, objeto directo. Autoi, plural, plural, ellos. Autón, de ellos. Autois, para ellos, por ellos, con ellos. Autus, a ellos. Excelente. Femenino. Auté, autés, auté, auten. Autai, autón, autais, autas. Traducción. Auté, ella. Autés, de ella. Auté, para ella, por ella, con ella. Y auten, a ella. Muy bien. Plural ahora. Autai, ellas. Autón, genitivo plural. De ellas. Noten que autón se escribe igual para el masculino, femenino y neutro. No varía. Así que cuando leemos autón puede ser de ellos o de ellas. Ok. Autais, para ellas, es plural. Y autas, a ellas. Excelente. Y neutro tenemos autó, autú, autó, autó. Notemos que el acusativo y nominativo son iguales. En los neutros son iguales. Plural. Autá, autón, autais, autois, perdón. Y fíjense otra vez el acusativo igual que el nominativo plural. Autá. ¿Cómo traducimos? Autó, neutro. Ello. Ello. Lo neutro. Autú, de ello, que es igual que el masculino. Autó, igual que el masculino. ¿Cómo? Muy bien, para ello. Y autó, ahí varía. A ello. Muy bien. Autá, ellos. Ok. Es plural, plural neutro del ello. No tenemos sino ellos. Ok. Entonces, autá, de ellos. Autón. No, autón, de ellos, genitivo. Autois, ahora sí, dativo, para ellos. Y autá, a ellos. Excelente. ¿Alguien no entendió? No, hermano. Recuerden que si no se entendió, queda el DVD. Números. Los números. Además de los adjetivos numerales cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, y los ordinales, primero, segundo, tercero, se incluyen los adverbios numerales más comunes. Los símbolos que representan a los números están en la primera lección, eso ya lo vimos, lo vimos en el abecedario, cuando la primera hojita que recibimos, ahí aparecen los símbolos para los números. ¿Recuerdan cómo era? La alfa, número 1, etc. Eso tiene en la primera hojita. Leemos, cardinal, heis, mia, gen. Eso significa uno, una y uno neutro. Para dos, dio, dio. Para tres, treis y tria. Para cuatro, tésares. Pente. De ahí viene Pentateuco. Pentateuco. Los 5 libros. O acá tenemos hex. ¿Qué palabra en español deriva con hex? Hexágono. Éxodo no. No, éxodo no deriva. Pero pentágono sí. Lo mismo con heptá. Heptágono. Octó. No, octógono. Heptá. Heptá 7, heptágono. Octógono. Enea 9, deca. ¿Qué palabra tenemos con deca? Decápolis, una ciudad. Eran 10 ciudades. Decálogo, las 10 palabras. Decena, de deca. Ok, decena también. Luego, gendeca, dodeca, eicosi, triaconta, teseraconta, penteconta. ¿Y qué palabra deriva de penteconta? Ok. ¿Pentecostés? Penteconta de 50. ¿Qué es Pentecostés? Los 50 días posteriores al primer día ceremonial, después de la Pascua, el primer día de los panes ácimos.
50 días más tarde venía otra fiesta judía, Pentecostés. Y ahí coincidió que bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas. Y se llamó Pentecostés. Se hizo más famoso por este evento de Hechos 2 que por el original, que era una fiesta judía. Luego en el ordinal, hermanos, tenemos protos, que es primero. ¿Qué palabra tenemos en español con protos? Prototipo, primero. Es el primer tipo, prototipo. Deuteros, ¿qué palabra tenemos con deuteros? Deuteronomio. Nomos, ¿recuerden qué significa esa palabra? A ver, vamos a buscar acá nuestro vocabulario, ustedes lo tienen también. Vamos a buscar acá, miren, lo señalo. ¿Qué tenemos ahí? Nomos, ¿qué significa? Ley. Deuteros, ¿qué es? Segundo. Deuteronomio, ¿alguien me puede explicar? Segunda ley. Y ahora eso significa literalmente. ¿Y qué? No secundaria. Ahí estamos mejor. Se da la ley por segunda vez. Eso, la repetición de la ley. 40 años atrás, cuando salieron del Éxodo, Dios dio la ley. 40 años más tarde, casi por llegar a la tierra prometida, Moisés repite la ley. Y ahí entonces en Deuteronomio, ustedes ven desde el comienzo, cuando él comienza a hablar y habla al pueblo, esto es lo que ha dicho y comienza allí a hacer toda una historia. Y ahí enumera los 10 mandamientos en forma con su recuerdo. Esa es la razón por la cual hay partes en que no coincide Éxodo 20 con Deuteronomio 5. Pero hermanos, Deuteronomio es la versión de Moisés y por eso es menos inspirada, es más enriquecida, porque cuando llegamos al cuarto mandamiento y da la razón de por qué la observancia del sábado, en el original de Éxodo 20, cuando Dios dio el mandamiento, ¿cuál fue la razón para que se guardara el sábado? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es la razón que da Moisés? ¿Que acaso contradice, hermano? Porque hay una riqueza impresionante. ¿Cuál fue la razón que da Moisés para guardar el sábado? Y por lo tanto, cuando te sacó, Dios te da el sábado para que lo recuerdes. ¿Y recuerdes qué cosa? ¿Señal de qué? De liberación. No, hermanos, qué interesante combinar ambas cosas. Mientras que el Éxodo se guarda el sábado para recordativo de la creación, en Deuteronomio se da el sábado como recordativo de la liberación, porque efectivamente ese mandamiento reúne las dos características. Recuerdo de creación, recuerdo de liberación. ¿Se puede aplicar a nosotros las dos? Así es, y se aplica, así es. Bueno, ahí, hermanos, cuando hablamos de Biblias críticas o texto crítico, más bien es la traducción crítica ya con cierta tendencia, ¿no? Ya comentamos qué es lo que pasó con la versión 1960, la primera tirada y las posteriores tiradas, que inspirándose en la 1909, donde pusieron sábado en todos lados, excepto en el Decálogo. Ahí pusieron Día del Señor. Y entonces les agradó tanto, cuando en aquel tiempo de 1909, al producir esa Biblia, los traductores, seguidores de Cazador de Reina, pusieron día de reposo en los mandamientos. En la 60, primera tirada, a todos le pusieron día de reposo. Y ahí intervienen los adventistas, diciendo, no, hermano, pongan tal como está en el hebreo original. ¿Y qué es lo que se puso? Aquí equivale a sábado. En lugar de poner, como era la versión 1909, sábado, sábado, en todo lado, excepto en el Decálogo. Pero en todas partes aparece sábado. Así que esa tendencia es del traductor. Pero lo que nos interesa, eso es de menor valor. Cuando manejamos el griego nos vamos directamente al original. Y es lo que queremos hacer acá. Miren, hermanos, pasamos ahora, damos vuelta a la hoja, hacemos un repaso rápido otra vez, repasamos el vocabulario de Juan capítulo 1 y entonces sí, vamos a la lectura, que es lo que nos interesa, tratar de leer el texto. La declinación de los números del 1 al 4 es la siguiente. Acá tenemos el ejemplo. Para el masculino 1 sería Geis, Genos, Gení, Gena. ¿Qué significa? Uno. ¿Qué más? De uno. Para uno a uno. Excelente. Para el femenino, mía, mías, mía, mían. Otra vez es una, de una, para una a una. En neutro, gen, genos, gení, gen, sería el equivalente de uno. Pero en español solamente es masculino y femenino. Hay ciertas palabras
muy pocas en neutro como helio, que dije, o eso. Está esa, ese, aquel, aquella, pero tenemos el neutro. Aquello, eso, helio. Ok, vamos a saltar esa porción y pasar al verbo eimi, cuyo paradigma estamos viendo allí. Tenemos en el presente el indicativo, ya habíamos estudiado hace rato, eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Esto es básico y esto lo vamos a ver con frecuencia en esta lectura que vamos a estudiar ahora. A ver, repetimos todos, hermanos. Eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Fuerte, tenemos que hacerlo todos. Otra vez, eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Solamente nos interesa el indicativo, ahí aparece imperativo, subjuntivo, optativo, etc. Y todo el verbo declinado ya hasta el final. Verbo oida. Se da un modelo acá. ¿Saben, hermanos? Y acá quiero hacer un comentario. Los otros días estábamos hablando con un pastor acerca de la diferencia entre el verbo oida y ginosco. Los dos significan lo mismo, saber, conocer. Pero en el griego se hace una diferencia. El oida es un verbo por el cual se sabe sin haber experimentado. El ginosco se sabe y se metió la mano, se probó ese conocimiento. El verbo ginosco es el que se utiliza cuando del hebreo se traduce al griego de la Septuaginta y se ve en Adán, cuando conoció a Eva. Ese verbo, conocer, significa que la conoció, la desvistió y trabó una relación íntima con ella. Pregunto, ¿qué verbo se habrá utilizado? ¿Oida o ginosco? Ginosco. Ahora bien, hermanos, cuando en 1 de Juan, vamos a valernos del texto griego que tenemos acá, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice acá en griego, jaute, esta, destin ge aionios zoe. Jaute es esta, estin es el verbo, es, ge es el artículo, zoe es el sustantivo que es vida y aionios es el adjetivo eterna. Gina significa que, noten esto, ginoscosin. Pregunto, ¿qué verbo se utiliza? ¿Oida o ginosco? ¿En qué consiste la vida eterna? Experimentar una relación profunda con el Señor, eso es la vida eterna. Y no, hermanos, tener un conocimiento bien superficial como era oida. Si se hubiera puesto oida, la vida eterna consiste en, bueno, tener las doctrinas, las sepas, tratar de memorizarlas y haz lo que puedas. No, es tener una relación profunda por el tipo de verbo que se utiliza. Es un simple ejemplo de la utilidad que los griegos hacen al discriminar las palabras. ¿Captamos, hermanos? El tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Bien, entonces, guiémonos por la cartilla, número 4, el verbo oida. Tenemos allí el presente, aunque se escribe en perfecto, pero tiene sentido presente. Oida, oidas, oide, oidamen, oidate, oidasi. Y el imperfecto, que en verdad es un real pluscuamperfecto, pero tiene sentido de imperfecto, es el edein, edeis, edei, edeimen, edeite, edeisan. Esto para que recordemos el contraste entre este verbo con ginosco, que es conocerlo en profundidad, tocar, conocer y tocar. Tal el conocimiento que Adán tuvo de su esposa Eva. No era solamente un conocer contemplativo, de mirarla, qué bella que es. Y bueno, no vas a hacer nada. No, yo la admiro, un amor platónico. Más o menos ese es el significado de oida, un conocimiento platónico. Yo lo conozco, sí, pero no tuviste una relación. ¿Saben, hermanos, que ese conocimiento platónico es el de la filosofía de Sócrates? Los griegos y aún los jóvenes universitarios cuando hacen filosofía y letras y les encanta Sócrates, se despierta una sed de conocimiento, pero en ningún momento llega a una relación con Sócrates, de andar pensando, amando. ¿Dónde está Sócrates? Tú dijiste que cuando bebiste la cicuta te ibas a ir allí al Olimpo de los dioses, descarnado, sin carne, y allí leyendo libros. Es lo que él cuenta en el Fedón, es un libro que se llama así, donde ahí cuenta el problema que él tuvo de beber la cicuta. Y un amante un joven universitario de filosofía y letras, que le gusta la filosofía griega,
En ningún momento tiene una relación personal con Sócrates, porque Sócrates fomentaba ¿qué cosa? Oida, no ginosko. Era el conocimiento contemplativo, especulativo, no el conocimiento experimental, que es el que tiene el Antiguo Testamento. Los judíos se caracterizan, cuando habla de Dios, por la experiencia, el encuentro, mientras que el otro era la belleza de la contemplación. ¿Saben, hermanos? Para el griego, así hacemos el contraste. Hay autores, de paso, muy bonitos, cómo hacen el contraste entre el pensamiento griego y el hebreo. ¿Qué era pecado para un griego? Para un hebreo, pecado era lo que definía la ley de Dios. Era una deformación de índole conductual. Según la conducta, matas, robas, eso está bueno o malo, deforme o hermoso, según tu conducta. Para el griego, ¿qué era pecado? No importaba que fuera homosexual. Ahí en Sócrates, Platón es el que escribe, es el discípulo favorito de Sócrates. Sócrates no escribió nada, recuerden, ¿vale? Es el cerebro de todo esto. Pero Platón, un escritor, discípulo, él escribe un encuentro en un libro que se llama Alcibíades. De los varios libros que tiene, bueno, ahí se cuenta del encuentro casi homosexual que tiene Sócrates con un discípulo, con Alcibíades. Y Sócrates no lo quiere tener, porque no quiere, pero el otro está enganchado. Porque en el mundo griego, el pecado, ¿qué era, hermanos? La conducta no. Si eres homosexual, no. Si eres lindo o feo, la belleza. Decir que el griego cultivaba las formas, practicaban gimnasia. ¿Saben qué significa gimnasia? Gimnos deriva del griego, gimnasia. Gimnos, gym, dicen aquí en este idioma. Es desnudo, porque cultivaban tanto la fuerza, el atractivo, que lo hacían desnudos. Y en el gimnasio, hombres y mujeres allí, y había cada bacanales que ocurrían, pecados, pero ahí no había fealdad. Fealdad era así, eras cojo. Notemos entonces el concepto griego de lo bueno y malo. Pasa por el tema de la belleza. Si era agradable a los ojos. Concepto carnal, por cierto. Bueno, Sócrates, aunque lucha contra eso, no logró mucho. Porque a él le interesaba decir, mira, ustedes cultivan la belleza, yo les hablo de una belleza superior, que es la filosofía. Lean, investiguen, piensen, ahí hay belleza. Esa es la perfección. ¿Y qué dice Dios, hermano, en un pasaje, Jeremías capítulo 9? No se alabe el sabio de tanto conocimiento. No se alabe el bello de tanto, aunque el texto dice no se alabe el fuerte en su fuerza, el rico en su dinero. No. Si alguien tiene que alabarse, alábense en conocerme, que yo indico cuál es la conducta, la ley de Dios. Esto es bueno, esto es malo, según cómo te comportes. Yo te doy la norma. No, hermanos, el mundo griego y hebreo son diferentes. Cuidado con la herencia que la filosofía griega ha hecho en nuestra sociedad. Porque, hermanos, herencia de la filosofía griega, ¿cuál es? Las modas en la televisión. Muchacha bonita, ¿cuántas muchachas les pasa? Está flaca o bonita, y yo tengo que bajar mis kilos. Eso es lo bueno y lo malo. No importa el desastre moral que tengas, la vida corrupta, con tal que vistas buenas formas. No, hermano, eso es griego. Y nosotros luchamos contra esa tendencia que campea por todos lados. De allí qué importante es heredar la filosofía o pensamiento hebreo, judío. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Y terminamos acá esta parte con los verbos líquidos. Se llaman los verbos limonero, dice la explicación, son verbos cuya raíz termina en alguna de las consonantes de L, M, N, R. Recuerden que el verbo que estudiamos era lío. ¿Qué terminación tiene? O. Pero los verbos limonero son aquellos verbos que terminan en L, M, N o R. Y por lo tanto, cuando se conjugan, acá lo indica. A ver qué pasa con ellos. Los verbos cuyas raíces terminan en consonante líquida, R o L, o en consonante nasal, M o N, no agregan sigma, ni en el futuro ni en el aoristo. Vamos a ver el caso del verbo crino. A ver, hermanos, conjuguemos el verbo crino. A ver, verbo juzgar. Ese verbo aparece en Romanos capítulo 14. Que nadie segunda de Colosenses también, que nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, sábados y todo este punto, ¿no? Que nadie os juzgue o critique, todo eso significa el verbo crino, ¿sí?
o en Romanos 14, hay quien juzga entre día y día, y hay otros que hacen diferencia y otros quienes no lo hacen. El verbo aparece otra vez. Entonces, ponemos el verbo crino. Vamos a hacer el futuro de este verbo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace el futuro? ¿Recuerden el futuro? Tenemos la terminación, ¿y qué más acá? La sigma. Recordemos la sigma. Sigma. Pero ¿qué ocurre? En los verbos limoneros significa que terminan en N, M, L, R, limonero. Entonces, se omite la sigma y queda la O acentuada. Crinó. Es lo que tenemos acá. Futuro, crinó. Fijémonos. Crinó, crinéis, crinei, crinumen, crineite, crinusi. Se omite la sigma y se acentúa entonces, en lugar de decir crino, crinó. Y ahora otra vez para el auristo. Tenemos la raíz crin. El auristo, ¿qué característica tiene? Lleva aumento, o sea, lleva la E. La epsilon. Más la sigma. Y más la vocal característica que era la A. ¿Sí? ¿Cómo se conjuga? Los verbos limoneros exigen que se borre la sigma y entonces tenemos aquí écrina. Écrina. Acá lo tenemos. Conjuguémoslo, hermanos. Écrina, écrinas, écrine, écrinomen, écrinete, écrinan. Esa es la característica principal de estos verbos. Y última parte, otros verbos. En presente tenemos angelo. Recordemos que las dos gamas hacen que la primera suene nasal, an, pero se escriben con dos gamas. Angelo significa anunciar. Apostelo significa enviar, de ahí viene apóstol. Apóstol deriva de apostelo. Anatelo es levantar. Balo es echar. Airo es quitar. Egeiro es levantar. Cazairo es limpiar. Apocteino es matar. Meno, hace rato hemos leído ese verbo, el que permanece en él no peca. Meno es quedar, permanecer. Ecteino significa extender. Faino, brillar. En el futuro sería angeló, aposteló. Fíjense que se corre. Queda acá entonces la terminación del limonero y el acento se corre. Entonces crinó, tenemos angeló, aposteló, etc. Y el auristo, hermanos, tienen así, sí, para poder estudiar. Y dejamos entonces esta cartillita. Para alegría de algunos, tristeza de otros. Siguiente ejercicio, hermanos, repasar el vocabulario de Juan 1. Y entonces sí, vamos a hacer un ejercicio de traducción. El vocabulario de Juan capítulo 1, lo tenemos arriba en la pantalla. Ángelos. Joángelos. ¿Cómo se declina el genitivo? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cómo? Eso, tu angelu. No es angelu. ¿Por qué? Porque al terminar en U, que es larga, el diptongo lo hace largo, el acento se corre. No puede ser angelu, es angelu. Recordemos lo de los acentos, hermano. Ángelos. Pero al decir angelu, se corre porque esto es largo. Si esto fuera corto, seguiría el acento acá. Muy bien. Ángelos, angelu, genitivo, significa ángel, mensajero. Adelfos, adelfú, hermano. Jaima, jaimatos, significa sangre. Aner, andros, varón. Vamos a repetirlo, hermano, porque estos vocabularios van a aparecer acá en la lectura que tenemos a continuación. Aner, andros. Anthropos, anthropu, hombre. Arge, arges, principio. Basileus, basileos, es rey. Didáscalos, didascalu,
maestro. Dolos, dolu, engaño. Doxa, doxes, gloria. Exusía, exusías, autoridad. Éremos, eremo, desierto. Zoé, zoés, vida. Gemera, gemeras, día. Célema, celématos. Theos, theú. El anterior era voluntad, este es Dios. Jereus, jereos, sacerdote. Jimás, jimantos, correa. Israelites, israelitu, israelita. Colpos, colpu, seno, pecho. Cosmos, cosmo, mundo. Kyrios, kyriu, Señor. Lewites, lewitu, levita. Logos, logu, eso es palabra. Macetés, macetú, discípulo. Marturía, marturías, es testimonio. Mesías, mesiu, el Mesías. Nomos, nomo, ley. Jodos, jodú, camino. Ónoma, onómatos, nombre. Uranos, uranú, cielo. Pater, patros, padre. Peristerá, peristerás, paloma. Pleroma, plerómatos, plenitud. Neuma, neumatos, espíritu. Polis, póleos, ciudad. De la otra columna, aletheia, aletheias, verdad. Jamartía, jamartías, pecado. Amnos, amnú, cordero. Siguiente. Profetes, profetu, profeta. Rabí, mi señor o rabí. Sarx, sarcos, carne. Scotía, scotías. Psyche, psyches, higuera. Tecnon, tecno, hijo. Hydor, hídatos, agua. Huios, huiú, hijo. Hipódema, hipodématos, sandalia. Farisaios, farisayo, es fariseo. Foné, fonés, voz. Fos, fotos, luz. Haris, jaritos, gracia. Christos, Christú, Cristo. Y Jora, Joras, ora. Muy bien. Bueno, muchos pronuncian bien. Está excelente. Está excelente. ¿De acuerdo? Hermanos, tengamos un pequeño descansito ahí nomás en los asientos con alguna nueva historia. Ándale, pégale una. Y preparen entonces la lección número 10, la página 39, que ahora vamos a leer y traducir. Nuevamente, hermanos, ¿alguna pregunta que tengan de algún texto bíblico del Nuevo Testamento? Oh. Marcos 7, oh, ok. Vamos entonces a Marcos capítulo 7. Denme el texto, recuerden que vamos a trabajar con el texto y usted me dice, pastor, en tal texto aparece la idea de rapto. Sí, es 1 de Tesalonicenses capítulo 4. No, colportor no. Colpos es seno, pero no tiene que ver con colportaje. Colpos. Colportaje. Es cierto eso, pero no tengo conocimiento de que de ahí derive la palabra colportaje. De veras que no, confieso que no conozco.
más bien es una palabra nueva, es cierto, colpos es seno, y lo que él dice es muy razonable, que los libros escondidos en el seno. De ahí colportaje, no lo puedo afirmar. Podría ver interesante la relación en todo caso, ¿no? Bien, hermanos. Vamos a leer el texto en cuestión. ¿En qué parte aparece? Estamos en San Marcos capítulo 7. ¿Okay? ¿En qué texto en particular? Eso ya, ok. Ok. Vamos primero a aquel punto, unos poquitos minutos. Hermanos, el capítulo 7 de San Marcos habla de los alimentos y en cuanto a la limpieza de ellos, pero en un sentido secundario otra vez. Qué importante es interpretar adecuadamente. Lo mismo pasa con Hechos capítulo 10, el descenso de la sábana con los alimentos inmundos, del capítulo 10. ¿Saben? Yo veo que cualquier hermano, cuando toma el texto y va a fundar doctrina, primeramente, hermanos, al hacer la interpretación tenemos que buscar con oración y Espíritu Santo entender a dónde apunta el texto, cuál es la intención primaria, y sobre ello fundar la doctrina correspondiente, y no sobre lo secundario, efecto de lo primero, y allí entonces discutir la doctrina. Ok, en Marcos 7, ¿cuál es lo primario, lo fundamental? Igual que en Hechos 10. Hay otra historia también con respecto a los animales inmundos allí. Ambos textos, vamos a ver si lo podemos ver. En primero, hermanos, en el capítulo 7, lo primario es las leyes humanas que reemplazaban la palabra de Dios. Cuando los discípulos fueron condenados porque no se lavaban las manos para comer, no se debía a que no hacían higiene. Los judíos habían levantado una serie de prácticas, de ritos, que hoy están codificados en el Talmud. De los 63 tratados que tiene el Talmud, hay uno que se dedica al tema de la alimentación y aparecen las reglas. El más famoso es el tratado del Shabbat, del sábado, y el Erubim, que trata del camino del día de reposo, lo que se debía hacer en sábado. Leyes del tiempo de Jesús, muy interesante. Pero en cuanto a la comida, que es lo que nos interesa ahora, la práctica judía exigía que la persona que fuera a comer primero hiciera un rito, no que se higienizara las manos, no se trata de eso. ¿Cuál era el rito? Era tomar una cáscara, media cáscara de huevo, echarle agua, era la cantidad necesaria, volcar la media cáscara en el cuenco de la mano, inclinarla para que caiga mojando hasta la muñeca, no hasta el codo, y luego de juntar las manos, ya estaba en condiciones de practicar la comida. Era un rito. Entonces, cuando a Jesús, los discípulos, que no andaban en esas cosas, Jesús no les autorizaba, ni les sugería, y no tenían cultura, recordemos que eran pescadores, gente humilde, se ponen a comer, comen con hambre, y Jesús está dándole lo que él se siente feliz viendo a sus amigos satisfacer su apetito. Pero no hicieron el rito de tomar la media cáscara de huevo. En el Talmud menciona que si no hay cáscara y si no hay agua, por lo menos la simulación hacía falta. Hacer por lo menos el gesto, ¿no? Y cuando vieron, ¿qué es esto? No hacen los ritos. ¿Cómo es que están comiendo cosas inmundas ustedes? De ahí viene entonces la asociación de broma, brómata que hace el hermano, que significa comida. Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a condenar? Entonces, fijémonos, vamos a retrasarnos acá, estamos en Marcos, perdón. Miren lo interesante acá. Descubrimos otra cosa con respecto a la palabra bautizar. ¿Sabían, hermanos, que los judíos bautizaban las cacerolas? No nos riamos. No sé por qué se ríen. No entienda. No, había que bautizar la olla, el plato, bautizarlos en una tina, y entonces bautizados estaban en condiciones de ser usados. Lo dice el texto. A ver, lo leamos. Estamos en Marcos capítulo 1, 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, ¿cómo dice en español, hermano, la palabra? ¿Cómo dice en griego? Fíjense, lo tienen arriba. Baptismus. En griego hay dos palabras para bautismos. Baptisma y baptismos. Los dos significan lo mismo, ¿no? Para los bautismos cristianos se usa baptisma, femenino. Baptismos es lavamiento propiamente, pero un lavamiento de inmersión. Fíjense acá entonces que tomaron muchas cosas, entre ellos los bautismos de los poterión, de los sextos y de los jalquión y de los clinón. Estamos siguiendo, que en castellano es lavamiento de vasos de beber, de jarros, utensilios de metal y aún de los lechos. 7:5 ahora. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas estos inventos de los hombres, como los bautismos de la cacerola, el bautismo del lecho, que todo pasarlo por agua. Y en este caso, pasar por agua las manos, que era el sistema, lavar las manos con, reitero, la cáscara de huevo, media cáscara. Y hermanos, todo esto está probado, reitero, y es muy importante que como intérpretes del texto bíblico, ustedes tengan acceso al menos a la información de los escritos judíos del primer siglo. Es el caso de Josefo, escritor judío famoso del siglo I. Él escribió varios libros donde cuenta las costumbres de los judíos. Hay un libro que se llama Antigüedades Judaicas, La Guerra de los Judíos, la Autobiografía y Contrapión. Son los principales libros de este hombre. Filón de Alejandría es otro autor contemporáneo, también judío. Pero hermanos, básicamente la literatura judía importante es el Talmud, que se compone de dos partes, Mishnah y Gemara. La Mishnah es la ley y la Gemara es el comentario. Esta es la que importa. Esta es la época de Jesús. Y en la Mishnah aparecen estas leyes. Leyes, hermanos, que eran tiradas de los pelos. Acerca del sábado, les cuento una de esas leyes. Hay una ley de la Mishnah, y Jesús a propósito provocaba, que decía en el capítulo 24 del Shabbat, de ese tratado, que no se debe hacer masa para dar de comer al pájaro en la pajarera, sino darle alimento seco, así como está, dárselo, porque hacer masa en sábado es pecado. Así que hacer masa en sábado es pecado. Cuando Jesús en Juan 9 vio al ciego de nacimiento, y luego de las charlas con los discípulos, comienza a escupir. Y escupe, los discípulos, ¿qué está haciendo este hombre? Y escupe, y mueve el dedo, y hace hasta que hace una masa bastante sólida, con tanta escupida que él hizo. E hizo barro, en sábado. Y cuando le pone barro en los ojos, el hombre escuchó el sonido, pero no pudo ver nada. Ve al estanque, lávate y se soluciona tu problema. Y el hombre se fue. Y fue allá, se lavó y comienza a gritar. Y cuando los fariseos se enteran, ¿pero qué pasó? ¿Cómo recibiste? Bueno, el hombre que hizo barro, no puede ser, ¿cómo que hizo barro? Violó la tradición judía. Hermanos, Jesús a propósito provocaba. Cuando el pastor Antonio y otros pastores, hermanos, nos incitan a la provocación de la evangelización, cuando conozcamos más la historia de Jesús, nos avergonzaremos de los flojos que somos. Porque Jesús, hermanos, cuando Él se ponía los pantalones era para provocar. Esto con Juan capítulo 9. Con Juan capítulo 5, cuando se lleva el camastro. ¿Queremos saber esa historia? Juan 5. Después del receso, hermano.